Está con nosotros para compartir una interesante entrevista el doctor Antonio Siriaco Cruz. Él es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor universitario, uno de los economistas que se mantiene opinando activamente en los diferentes medios de comunicación por las posiciones que sostiene en cuanto a la economía nacional e internacional, pero sobre todo la facilidad que tiene para comunicar. Y está con nosotros en la mañana de hoy Antonio Siriaco Cruz y lo recibimos como siempre, más que todo un amigo. Así es, Juan José, más que cualquier cosa somos amigos de larga data y para mí es un placer estar contigo aquí. El placer es mío, en Visión Integral. Que tú saques tiempo para compartir siempre que Gracias. Te invitamos a este espacio. Mire, vamos a empezar a hablar del comportamiento de la economía, los primeros 5 meses del año, decisiones que ha venido tomando el Banco Central en estos momentos que vamos a analizar, pero sobre todo, cómo usted ve el comportamiento y la proyección del crecimiento de la economía, tema de inflación y las últimas medidas que el Banco Central acaba de adoptar a los fines de dar, diríamos, de presentar cuáles serían las diferentes alternativas que tendría la autoridad monetaria de cara al control, sobre todo de la inflación y el tema del crecimiento. Mira, José, hay varias cosas que es importante que el público por lo menos conozca. Y en torno a esa decisión que tomó el Banco Central. En primer lugar, hay una inflación que ha venido cediendo. Y eso es muy importante porque el tema de la inflación es un tema que preocupó y todavía sigue preocupando a gran parte de los bancos centrales en todo el mundo. En el caso de la República Dominicana, no hay que olvidar que en el punto más alto, eso fue en abril del 2021. 9.64. 64. Y ha venido cediendo lentamente porque los precios generalmente cuando suben rápido, pero cuando bajan, el nivel de bajan descenso es lento. Exactamente. Entonces, ya al mes de abril, esa inflación anualizada, que fue de 9.64, es de 5.15, es decir, que está cercano a el techo de la meta de inflación, que es un 5%, y la meta es un 4%. Y eso le da al Banco Central ya un margen importante para hacer política monetaria mucho más flexible. ¿Y por qué el Banco Central toma esa decisión? No solamente por el hecho de que ya tiene un margen para hacer política monetaria más flexible, porque la inflación ha venido cediendo, sino también porque esas medidas que tomó el banco para bajar la inflación tuvieron como contrapartida una ralentización de la economía. Y cuando tú observas el crecimiento promedio de estos primeros 4 meses, la economía en promedio creció 1.2%. Entonces el banco dice... Si tú proyectas eso al año, te va a dar un crecimiento que... Por debajo de un 4%. Por debajo de un 4%, incluso por debajo de 3.5%. Entonces, el banco dice, ya llegó el momento para hacer un cambio de postura en la política monetaria y pasar de una política monetaria restrictiva a una política monetaria mucho más flexible y mucho más laxa. Y en ese contexto es que el Banco Central, en esta semana, tomó la medida de disminuir su tasa de política monetaria, que es una tasa de referencia de 8.5 a 8%. Pero no solamente eso, sino que tomó 2 medidas adicionales posteriormente. Ha colocado alrededor de 60.000 millones de pesos para todo el sistema financiero, para prestar básicamente. No, eso no es el encaje legal. Eso es facilidades. Facilidades crediticias. Sí, como ellos le llaman facilidades ampliadas, de crediticia al sector financiero. Sí. 60.000 millones para colocarlo a los sectores productivos a una tasa de un 9%. Pero concomitantemente con esa medida, otro estímulo que tomó el Banco Central fue liberar 34.000 millones de pesos, precisamente del encaje legal, para que esos 34.000 millones de pesos sean también colocados en los sectores productivos de manera... Estamos hablando de más de 90.000 millones de pesos. Estamos hablando más de 94.000 millones de pesos a una tasa de interés de un 9%. Vamos a decir preferencial en función de los tipos de interés que tenemos ahora mismo para el comercio, pero sobre todo para
para cuáles sectores va. No, él no lo señala, pero dice sencillamente en su comunicado para los hogares y sectores productivos. Entonces, generalmente, cuando hablamos de sectores productivos, el banco siempre toma en consideración el sector de comercio y pymes y demás sectores, sector exportador, sector industrial. Entonces, yo creo que esto va a tener un impacto importante en términos de mejorar el crecimiento económico durante la segunda mitad de este año 2023. Y esas medidas que ya previamente muchos economistas habíamos estado estaban diciendo, señores, hay que empezar a reducir la tasa de política monetaria porque no se aguantan los niveles de inflación. No, y no solamente eso, sino también porque el crecimiento el ralentizado. Efecto en el crecimiento económico. Claro, porque déjame decirte lo siguiente, el Banco Central, aunque mantiene como propósito y en el Código Financiero y Monetario lo indica, y en su ley orgánica lo indica, el Banco Central habla de que tiene una meta de inflación, y esa meta de inflación la incorpora en el año 2012 como un propósito fundamental, pero también, aunque no está escrito, pero el Banco Central tiene una meta de crecimiento. Claro, porque no solamente yo redujo la inflación, pero el crecimiento se me ha caído. Porque el crecimiento te genera empleo. Y más un crecimiento que nosotros hemos tenido de manera constante y permanente durante más de 20 años. Entonces, si la República Dominicana, que ha sido una economía de alto crecimiento, se conoce en el exterior a la economía dominicana como una economía de alto crecimiento, no se puede dar el lujo de que este año precisamente tenga un crecimiento pírrico y que pueda estar por debajo incluso del crecimiento promedio de América Latina. Eso sería un gran fracaso para el gobierno. Un gran fracaso para el gobierno y para las autoridades monetarias. Entonces yo creo que, y en ese sentido, nosotros saludamos ese cambio de postura del Banco Central. El contexto incluso en el cual lo hace era un contexto adecuado, porque ya la inflación ya prácticamente no es el problema, ha venido cediendo. Y el hecho de que la inflación estuviese controlada le da un margen para hacer políticas expansivas en términos monetarios. Entonces, ¿qué impacto eso va a tener? Va a tener un impacto muy positivo en la segunda mitad en la inversión privada. ¿Por qué? Porque esto implica que la tasa de interés, tanto la pasiva como la activa, tiendan hacia la baja. Y eso beneficia realmente a los deudores. Eso beneficia a todos aquellos que van al sector financiero a buscar dinero prestado para hacer un emprendimiento. Una de las quejas de los sectores productivos, básicamente es el tema, no hay liquidez, el comercio, no hay liquidez, la gente no hay liquidez. Claro. Entonces, cuando lo que dicen no hay liquidez, por eso esas dos medidas van a inyectar liquidez a la economía para, de nuevo, reactivar la actividad económica. Y tú sabes que cada vez... Ahora, ¿qué tan rápido puede darse todo esto? ¿Qué tiempo necesita con esta medida para colocar más de 94 mil millones de pesos? Yo creo... el impacto que puede tener como así en el cortísimo plazo. Yo creo, Juan José, que eso va a depender de la rapidez con que actúe el banco y también con la rapidez con que actúe el sector financiero. El sector financiero evidentemente tiene que colocar esos recursos de manera rápida. Y ellos tienen su mecanismo. Incluso tú vas ahora y tú puedes ser uno también, o yo, de ese marketing que hacen los bancos comerciales, que comienzan a llamar a sus clientes y le dicen, usted tiene 2 millones de pesos preaprobados. Exacto. Hacen eso, es una forma rápida de colocar evidentemente recursos a los sectores productivos, y yo creo que también va a haber una demanda muy grande. ¿Por qué? Porque en la medida en que el demandante de recursos, de dinero, vea que esto puede ser durante todo el año y que eso en el próximo año puede cambiar quizás de postura, agarran el dinero barato. Y todos aquellos que tienen capacidad de endeudamiento dicen, espérate, déjame yo agarrar un porcentaje de estos recursos a un 9%. Un 9% es una tasa muy atractiva. Pero esos sectores ya tienen préstamos. Pero muchos no lo tienen. Pero el que lo tiene se le hace difícil porque no tiene quizá más capacidad de endeudamiento y tendrá que coexistir con el préstamo a los intereses que lo tenía anteriormente. Pero ¿qué es lo que ocurre generalmente? Fíjate, algo muy importante y es bueno aclarar esa posición que tú has presentado, que posiblemente uno dice, bueno, es cierto, pero en la medida de que salga al mercado esos recursos
a una tasa de un 9%. Es atractivo. Eso crea una demanda adicional. Claro que sí. De aquellos que no pudieron tomar prestado cuando la tasa subió y dijeron, espérate, porque ¿cuál es el efecto que tiene las tasas altas en un mercado? Ustedes dicen, todos aquellos emprendedores o aquellos inversionistas que tienen capacidad posponen su proyecto. Y por eso es que las tasas de interés altas, cualquier tipo de inversión que se vaya a hacer, el efecto en el sistema, en el sector construcción, muchos que ralentiza, se paralizaron. Claro, entonces, fíjate, en términos de las expectativas que te genera cuando se anuncian que las tasas de interés suben, entonces mucha gente que en un momento determinado tenía sus proyectos listos, dice, voy a esperar. Porque ese proyecto a las tasas de interés de un 15%, un 19%, no es rentable. Ahora, cuando el gobierno y las autoridades monetarias dicen que es un 9%, entonces eso que se quedaron un tanto rezagados, entonces ahora dicen, no, a un 9% es rentable. Y eso genera una demanda adicional de recursos. Y ahí es que uno tiene que actuar. Y por eso es que inmediatamente en este contexto que está viviendo la economía dominicana y la economía mundial, cuando tú anuncias que tú vas a tener recursos disponibles cercanos a los 94 mil millones de pesos a una tasa de un 9%, va a haber una cantidad y una avalancha de gente que por diferentes razones no concertaron préstamo a un 10 o a un 11 o a un 12, pero ahora sí pueden hacerlo. De manera que yo creo que eso va a tener un impacto positivo en la inversión privada y en el consumo privado. Y el tema de la reducción de los niveles de inflación, si se mantiene en el rango claro, es importante porque la gente entonces empieza... nos rompe las expectativas de que la inflación es un problema y que va a continuar. Entonces, que ese es le quita capacidad de consumo, la clase media, con el tema de los préstamos hipotecarios, los préstamos de consumo, los préstamos para vehículos. Todo eso tiene que empezar. No, y tú sabes, Juan José, hay dos elementos importantes y eso es lo bueno cuando tú combates la inflación y la inflación comienza a ceder. Hay una inflación que es la inflación que tú mides, la anualizada, pero hay una inflación que forma parte de unas expectativas futuras. Si tú observas y el Banco Central es creíble en el sentido de que la inflación bajó un 5, entonces ya las expectativas que tú tienes del futuro de la inflación también se derrumban. Entonces eso es un elemento positivo. Ya la credibilidad que ha generado el Banco Central de que la inflación, y ahí están los datos, ha venido cediendo y está cerca de la meta de inflación, o por lo menos ya del techo de la meta de inflación, entonces eso genera una credibilidad en el banco y eso permite que ya la gente pueda incluso incrementar la demanda de recursos porque ya no ve que la inflación es un problema. Y eso es lo bueno, porque esto es lo que ha roto las expectativas futuras que se le generan a la gente de que la inflación va a seguir y hace que el Banco Central sea una institución creíble en ese sentido, de manera que yo creo que eso es... Sí, da tranquilidad. Y el hecho de la permanencia de las autoridades tanto tiempo en el Banco Central, que se ha manejado el tema del tipo de cambio, que no hay... No, y que percibe que las políticas del Banco Central generalmente han resuelto una situación que se había presentado, o por lo menos se están solucionando. Ese es un elemento que los bancos centrales hoy en día lo están utilizando, la forma en que los bancos centrales comunican, la forma en que los bancos centrales, en cierta manera, sus políticas monetarias pueden romper las expectativas que se generan la gente. Que aquí, pero vamos a decir que ha sido efectivo, en otros países a veces no logran, no logran el impacto en algún momento. En Estados Unidos ahora mismo, por ejemplo, Jerome Powell está teniendo dificultad, porque cuando Jerome Powell sale y convoca una rueda de prensa, generalmente da declaraciones un tanto que tú no la puedes ajustar con la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, eso genera un problema de credibilidad a una institución tan importante. Entonces, fíjate que en el caso del Banco Central de la República Dominicana, básicamente ellos en ese sentido se han manejado correctamente. O sea, el tema de la comunicación. El entorno internacional, de hecho, favorece quizá a la toma de estas decisiones, el mismo comportamiento de la economía, el crecimiento de sectores como
el turismo, zona franca, que se mantienen, el tema de las remesas, que son más de 16.500 millones de dólares, el tema de la reducción de los precios del petróleo, de digamos, el tema del transporte, claro. las materias primas que también ha ido. Sí, los commodities, los fletes. Sí. El flete, todo eso sí. te crea un escenario favorable. No, eso es muy importante lo que tú has mencionado, Juan José, porque el problema de la economía dominicana hoy en día, o su capacidad, vamos a decir, de resiliencia como un elemento positivo, aquí ya no hay restricciones, o por lo menos en los últimos meses, de dólares. Todo lo contrario, y tú lo has mencionado. Por ejemplo, el año pasado en la República Dominicana entregaron alrededor de 39.000 millones de dólares. Oye, inversión extranjera, 4.000 millones. La inversión extranjera, no lo has mencionado. Turismo, 7.500 millones de dólares. Zonas francas y exportaciones nacionales, 10.000 millones de dólares. Pero oye bien, la remesa ya, recibimos más remesas en dólares que turismo. Sí. 9.600 millones de dólares. Claro. Más de 10.000 en el 2021. Entonces, todo eso, cuando tú sumas, te da un monto de 39.000 millones de dólares. En estos días el Banco Central me preguntaba que el Banco Central está interviniendo el mercado cambiario porque está comprando dólares. Y está comprando dólares porque el sector de la banca múltiple tiene un montón de dólares que no sabe qué hacer. Y el Banco Central interviene en ese mercado comprando dólares, en el mercado cambiario, como un mecanismo de mantener el tipo de cambio y que no caiga. Y que no afecte, a los sectores exportadores. Exportador sobre todo. Entonces, eso es un elemento también que le da un margen adicional al Banco Central para hacer políticas expansivas. Porque hay que decirlo, si tú tienes restricciones en el sector externo, si tú tienes restricciones en la divisa, eso no le permite al Banco Central establecer políticas que estimulen la demanda, porque si tú estás estimulando la demanda, tú estás incrementando las importaciones. Y si tú estás incrementando las importaciones, te va a afectar, obviamente, todo el sistema, el sistema cambiario, es decir, en el sentido de que va a haber una mayor demanda de dólares. Y entonces, en este caso, ese no es el problema, porque el Banco Central, aparte de esa entrada de divisas que ha tenido, pero también tiene casi 14.000 millones de dólares en reserva. Por lo tanto, hay un colchón importante que también le da un espacio para hacer políticas expansivas. Hoy en día existe una dominancia de la política monetaria. Es decir, cuando uno dice una dominancia de la política monetaria es porque la política monetaria es problema y solución. Sí. Problema porque evidentemente generó un proceso de ralentización de la economía por la política monetaria restrictiva para contener la inflación. Que fue mucho, ¿no? Claro. O sea, pero yo digo, el incremento fue de 3.75, 3.50. De 400 puntos básicos, 4.5. 4 puntos, no, digo yo que donde estaba en 3.50, creo que era, y se fue a 8.50. Más de 500 puntos básicos. Más de 500 puntos básicos. Entonces, quizás, no sé qué tan agresivo podrá ser en un tiempo relativamente corto, producir otra reducción, porque para que se pueda ver el efecto, el impacto que debe tener. Entonces el banco lo que está tratando de, por ejemplo, te reduce ahora en 50 puntos básicos de 8.5 a 8%, y esos cambios que está induciendo en la tasa política monetaria lo va a hacer más lento, porque tiene que tomar en consideración la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Pero se espera que este año pueda producirse alguna otra reducción. Debe hacer. Pero también está acompañando, por eso es que está acompañando esa reducción de tasa con los estímulos directos. Como una forma de mantener también. No reducir tanto pero te llevo liquidez a la economía. Te llevo liquidez a la economía. Entonces, eso es un elemento interesante, porque es como dice el famoso adagio español. Ni tan cerca que me queme, ni tan lejos que no me alumbre. Entonces aquí dice, espérate, déjame yo tener cuidado con la tasa de política monetaria porque tengo que ver el comportamiento de la tasa de la Reserva Federal. Ahora, para fines de gobierno, lo importante sería que esas decisiones de política monetaria se reflejen lo más que se pueda en el tema del control de la inflación, que se ha disparado
enormemente. O sea, pero ahí porque... que la gente pueda percibirlo, porque es que siempre los precios, como tú dices, se incrementan, pero la reducción es muy gradual que se da. Los precios, y yo creo que ya eso son políticas más estructurales, pero los mercados aquí tú sabes cómo están estructurados muchos de ellos. Entonces son inflexibles a esa rapidez hacia la baja. Es el porque hay cadenas de intermediación, y más en el caso de los alimentos. Sí. Entonces todo eso, en cierta manera... Que la gente pueda ver el impacto. Encarece, y también ahí hay una lucha distributiva, donde la gente dice, oye, mi margen de ganancia yo no lo voy a... No lo quiero sacrificar. No lo quiero sacrificar ni comprometer. Pero la población entonces no siente ese alivio, y ese es un problema que entonces afecta el gobierno por más decisiones que se puedan tomar. Así rápidamente en el entorno, el tema entonces de la proyección de la economía sería, ¿usted la situaría para fin de año? Desde ahora se puede hacer alguna proyección. Yo creo, incluso ¿Y cómo estaríamos nosotros en función de la economía de América Latina y sobre todo el comportamiento de la economía internacional, que se prevé una desaceleración? Yo creo que el Banco Central está pensando en tener una meta de crecimiento de un 4%. Yeah. El fondo habló de 4.2. Si tú analizas la programación monetaria del Banco Central, habla de entre 4 y 4.5. Sí. Y yo creo que ellos, desde mi punto de vista, están haciendo y harán todo el esfuerzo en cumplir con la meta, por lo menos que la economía pueda terminar con un 4. Lo que sí nosotros podemos estar seguros de que si esas políticas del banco no se hubiesen aplicado, evidentemente que no íbamos a tener esa meta de crecimiento. Pero yo creo que si el Banco Central sigue con esas políticas de estímulo, y además yo creo que también puede disminuir otros 50 puntos básicos o 25 puntos básicos, claramente la economía dominicana este año puede terminar con un crecimiento de un 4, que no es el crecimiento histórico de la República Dominicana, pero cuando uno ve el contexto y en cuánto va a crecer América Latina, que va a crecer por debajo del 3%, yo creo que es un crecimiento relativamente bueno en este contexto. Mira, el tiempo se nos ha ido. Así que es que contigo se va muy rápido. Porque que se va rápido. Cuando somos dos, y como somos dos economistas. Mire, muchísimas gracias, de verdad le agradezco que haya compartido con nosotros este espacio. Yo sé que le estaré llamando pronto para que analicemos las coyunturas económicas. Así es que un placer, y a usted, amable televidente, pues si Dios nos lo permite, nos veremos el próximo domingo y les deseamos que pasen feliz resto del día. Hasta luego.